Arcoíris de recuerdos. La infancia en los 80, las correcciones, los juegos, la influencia cultural y su evolución. Dirigido por Camila Ruiz. La crianza y la infancia de los niños es muy importante, ya que esta determina el desarrollo y la adaptación que los niños tendrán para la vida. En esta oportunidad analizaremos cuáles fueron los métodos de corrección, los juegos, los recuerdos buenos o malos y si hubo una influencia social y cultural en los años 80 en la infancia de la señora Margarita Domínguez, sus hermanas, si se repite la historia con una de las hijas de la señora Margarita y si todo esto ha cambiado. El Chocó es uno de los 32 departamentos de la República de Colombia, el cual está ubicado en el noreste del país, entre las regiones Pacífico y Andina. San Lorenzo es uno de los municipios del Chocó que queda a 99,1 kilómetros de Quibdó, la capital del Chocó. El Chocó es un territorio lleno de ríos, selvas, cultivos, pescados, minerales, plantas, animales y a su vez se lucha cada día por reducir la tasa de pobreza a través de diferentes trabajos, ya sea la explotación minera, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, entre muchas otras ocupaciones. En él habita un promedio de 534,000 personas, de los cuales 188,000 son niños de entre 0 a 14 años. En los años 80, el Chocó era un departamento rico en flora y en fauna, pero a su vez luchaba contra la pobreza, el narcotráfico y los grupos armados que provocaban infinidades de desplazamientos en muchos lugares. Afectaban la estabilidad de las familias, generaban traumas, los hacían obligar a enfrentarse a nuevos desafíos, adaptarse a nuevos territorios, lo cual no era nada fácil. La infancia es uno de los momentos más importantes del ser humano, ya que es allí donde se forma el criterio y el carácter para la vida. Es importante conocer la trayectoria familiar para poder entender muchas de las cosas que se viven. Por eso en esta oportunidad vamos a retroceder un poco a los años 80, en donde analizaremos los métodos de corrección, los juegos que se daban en ese tiempo, aún los recuerdos que quedan. Y vamos a ver si la historia se mantiene o no y se ha cambiado desde esa época en la actualidad. Para conocer de primera mano todo esto, vamos a hablar con una de las mujeres de los años 80 y con una de sus hijas. Margarita Domínguez nació en el año 1981 en Novita, Chocó. Fue criada en San Lorenzo. A sus 13 años fue desplazada y criada en Condoto, Chocó. Vivió con sus dos padres y actualmente vive en Bogotá con sus 3 hijos y su esposo. Degni Domínguez es la hermana menor de Margarita Domínguez. Nació en Novita, Chocó en el año 1988 y se crió con sus 2 padres. Actualmente vive en Bogotá. Eloísa Domínguez es la hermana de Margarita Domínguez. Nació en Novita, Chocó en el año 1984. Actualmente vive en Bogotá y tiene una hija. Carolina Ruiz es la hija de la señora Margarita Domínguez. Nació en Condoto, Chocó en el año 2001. A su año y medio llega a Bogotá, donde fue criada. Los recuerdos que tenemos de la infancia pueden afectar nuestra identidad personal, nuestra toma de decisiones, cómo nos relacionamos con los demás e incluso nuestra manera de ver el mundo y de ver a los demás. ¿Tiene usted algún recuerdo de su infancia, bueno y malo? ¿Y será que nos puede contar alguno de ellos? Yo tengo muchos recuerdos hermosos en mi época y era cuando llegaba la época de Navidad, cuando llegaba la época de Semana Santa, eran épocas muy hermosas porque, por ejemplo, la época de Navidad, lo primero era que había mucha comida y como nosotros carecíamos de alimento en ese tiempo, había mucha escasez, entonces en la época de Navidad mi mamá hacía lo posible para tenernos abundante comida. Entonces para mí esta era una época muy hermosa. Otra de las cosas que recuerdo que para mí es muy fuerte es que mi mamá en varias ocasiones le tocó
hacer agua de sal y darnos para comer porque no teníamos nada que comer, y ella con sus lágrimas en sus ojos y con esa impotencia, ella preparaba esa agua con sal y nos la daba a nosotros, y pues nosotros felices porque ella buscaba la manera de alimentarnos. En otra época, así contándoles rápidamente, y es que yo en un momento me acuerdo que un día, por algo de esta expresión, ajo, y mi mamá de una vez me dio el ganadón. Sí, ahora dices ajo y mañana vas a decir carajo. Son expresiones que hoy día no le prestamos atención, pero en esa época era un irrespeto. Yo recuerdo que mi papá nunca me pegó. Y a mí me gustaba mucho el baile, o sea, yo veía los bailes en la televisión y yo estaba en un grupo de danza, de hecho, en el colegio. Y entonces un día vi en la televisión que unas chicas estaban bailando con parejos y usaron sombreros. Y mi papá usaba sombrero todo el tiempo. Entonces yo fui, cogí el sombrero de mi papá y lo puse en el piso y hice como si lo fuese a pisotear. Y cuando mi papá vio que yo estaba haciendo eso, se vino corriendo, ¡gran muértela! ¿Qué estás haciendo? Y pues no me pegó, pero entonces me da mucha risa y pues que a la vez como que wow, a pesar de que mi papá nunca me pegó, él cogió el sombrero y me dio con el sombrero. Entonces de esa época siempre recuerdo eso y me da muchísima risa. Todas fueron chéveres a pesar de que mi papá se la pasaba viajando y mi mamá se la pasaba trabajando para darnos el sustento. Eran chéveres porque nosotros nos las pasábamos jugando, aprovechábamos que ella se iba a trabajar para nosotros ponernos a jugar. Corregir a los niños de una manera efectiva es muy importante, ya que esto les ayuda a su desarrollo emocional y social. Las correcciones nos permiten conocer los límites, nos ayuda a tener autorregulación, a adquirir responsabilidad, a tener valores, los cuales serán muy importantes para toda nuestra vida. Así que permítame preguntarle, ¿cuáles eran los métodos de corrección que utilizaban en su época? Bueno, en esa época había muchos métodos de corrección y uno era arrodillados, tenía que levantar las manos y tenía que levantar en ella una barra pesada, a veces tenía que arrodillarse sobre arena. Otra manera de castigar era con correa, con chancla, con la mano y así sucesivamente. También recuerdo que se usaba un látigo llamado el perro moreno, que se le decía que quita lo malo y pone lo bueno. Para corregirnos usaban unas cosas que a uno le parecían terribles. Por lo menos mi mamá cogía piedras y nos arrodillaba en las piedras o nos arrodillaba plenamente en la calle para que nos diera vergüenza. Nos colocaba una barra encima de los brazos mientras estábamos arrodillados en maíz o en piedras y nos echaba agua en la boca para que no gritáramos ni lloráramos, porque ella decía que así lo enseñó su mamá. El castigo que nos daban era palo venteado, una raja de leña, antela en los pies donde le caiga, o con el látigo de vaca. El látigo de vaca era del cuero de la vaca, torcido, bien seco. Uy, pero sí que duele. ¿La señora Margarita habrá mantenido los métodos de corrección con su hija? Carolina, cuéntenos, ¿cuáles fueron los métodos de corrección que utilizaron con usted? Cuando yo era pequeña era muy olvidadiza, demasiado. En ocasiones quemaba las cosas o las dañaba. Y me pegaban con palo, varita, dice mi mamá. Pues no tenía ni espinas ni nada de eso, era liso, pero era palo. Y con correa. Los juegos no solamente son pasatiempos, los juegos son muy importantes para el desarrollo de los niños. Les permite adquirir habilidades y destrezas, las cuales van a ser muy importantes para el desarrollo de su vida. Así que permítanos conocer cuáles eran los métodos de diversión en su infancia. A pesar de que en esa época eran muy estrictos, teníamos horarios para divertirnos o para jugar, pero jugábamos casi siempre ponchado, Jamie, escondite, pachacajón, El lazo, ponchado, el yermi, las canicas, las cuartas, las tres cuartas, la lleva. Subiéndonos a los árboles, el cocollito del árbol nos colgaba y nos parecía divertido a coger guayaba. Jugábamos Jamie, hacíamos pelotas de bolsa de arroz y jugábamos ponchado, jugábamos escondidas. Era chévere en ese tiempo. Ahora bien, llegando a los 2000, ¿se habrán mantenido estos juegos? Uno de ellos, más que todo lo hacíamos cuando los padres no estaban porque no estaba bien visto. Cogíamos las sillas, eran de palo, las volteábamos de boca abajo y hacíamos que eran carritos.
Me gustaba dibujar y aún todavía lo hago, colorear y todavía sigo con eso. Tocar piano siempre me ha gustado, es mi pasión. Y aunque yo sé que hay muchísimos, ya no me acuerdo. La influencia social tiene el poder de involucrarse en nuestras emociones, en nuestras opiniones y en nuestros comportamientos. Asimismo, la cultura forma un papel fundamental, ya que a través de ella se nos transmiten costumbres, tradiciones, valores e incluso comportamientos que debemos tener. Así que, ¿usted considera que la sociedad, la época y la cultura influyeron en los métodos de corrección que se utilizaron con usted? Claro, por supuesto, la sociedad influyó demasiado, porque en ese tiempo todas las familias usaban ese mismo método de corrección. Era una manera de ellos mostrar que así se tenía que corregir a los hijos para que fueran hijos de bien. Así, digamos, eso se convirtió en una cadena. Mi papá fue criado de esa manera, mi mamá, y luego mi mamá cría a sus hijos de esa manera, porque la sociedad le está mostrando que esa es la mejor manera de corregir a los hijos y hacer hijos de bien y educados. No, yo digo que depende de la familia, porque cada persona explota de diferente manera. Conozco compañeros que me dicen que si les llegaron a pegar con cable o con rejo de vaca viviendo aquí en Bogotá, y eso también se realizaba en el Chocó. Entonces yo digo que depende de la familia y su forma de explotar a la hora de enojarse. Para redondear un poco esto, cuéntenos, ¿usted considera que la educación de los niños y la infancia ha cambiado? La educación ha cambiado, ahora nos fuimos. Lógico que en la época de los 80 era un extremo la educación, era muy fuerte, ¿cierto? Pero ahora se ha vuelto a la inversa, el extremismo con el comportamiento de los jóvenes, de los niños. Entonces yo creo que es muy diferente y sí se puede notar la diferencia de educación a la diversión también. Ahora son pocos los muchachos que se divierten, ahora se divierten pero en el celular, y yo creo que eso no es un buen método para educar a nuestros hijos. Es un cambio muy palpable y se ve en todos los sentidos, en todos los territorios, porque hoy día los chicos ni siquiera saben socializar debido a la tecnología, a la educación, la formación. También podemos decir debido a que ahorita hay mucha maldad, porque no se tiene la misma confianza que se tenía antes a la que se tiene ahora, que usted le recomendaba a su hijo al vecino y el vecino realmente se comportaba como un papá que respetaba y formaba si había que formar. Sí, han cambiado muchísimo, porque a pesar de que la corrección era muy fuerte en el tiempo de antes, nos sirvieron para crecer con valores, para respetar a nuestros mayores. En cambio, en la corrección de este tiempo, usted todavía no le puede hablar duro a un niño porque dice que ay, que lo voy a demandar con bienestar, y ahora los muchachos de ahora no respetan a los adultos. Es como si nadie les hablara. En cambio, en el tiempo de antes, a nosotros un mayor nos hablaba, nos podía pegar y no se veía eso y que ay, que le levanto la mano, que le tiro piedra, que no. Era un respeto total para los adultos. En cambio, acá no. Acá antes, si ellos le pueden pegar a un adulto, lo hacen. Desde mi punto de vista, las correcciones sí son buenas, siempre y cuando no los hagan sangrar y que los manden para el hospital y cosas así. Sí está bien corregir a los hijos y no alcahuetearles todo. Con el transcurso de las épocas, la infancia de los niños ha cambiado mucho en cuanto a juegos, correcciones, anécdotas e incluso los recuerdos que quedan en sus memorias. Es muy importante que reconozcamos cuáles son esos métodos de corrección efectivos que les permita a los niños tener una infancia saludable, pero también que les permita tener criterio, forjar el carácter, tener inteligencia emocional y sobre todo desarrollar esas habilidades que son muy importantes para el desarrollo de su futuro. Los temas musicales, sonidos y otros contenidos son utilizados con fines educativos únicamente. Este producto no es comercial.